Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte, un saludo a todos, esperando que estén bien y que estén llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Seguimos en este tiempo de contingencia, no sabemos todavía qué va a pasar con las autoridades, los reglamentos que están dictando, pero esperemos que pronto podamos tener aquellas reuniones gloriosas llenas del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la alabanza, la palabra tremenda y sobre todo de la compañía de tantos hermanos en Cristo que amamos tanto y que extrañamos mucho. Bueno, estamos cumpliendo hoy el noveno domingo de no estar congregándonos físicamente, presencialmente, pero Dios nos ha llevado a una nueva etapa, a una nueva manera de hacer las cosas, que paradójicamente estamos alcanzando muchísimas más personas de lo que pudimos haber alcanzado por el método tradicional de invitar gente a la iglesia y que estén físicamente ahí con nosotros. Claro que para nosotros anhelamos la presencia personal y física de cada uno de ustedes, de los miembros de la iglesia, pero también pues hay que pensar en los planes de Dios, no en lo que nos gusta a nosotros, sino en lo que es la voluntad y el propósito de Dios para esta generación. Y yo creo que Dios está cumpliendo sus propósitos en nuestra vida a nivel personal, familiar y también en su iglesia. Así que yo le animo a que no baje los brazos, no baje la guardia, manténgase firme. Vamos a seguir unidos como iglesia. Hemos aprendido mucho, hemos predicado mucho acerca de que la iglesia no es un edificio, no es un conglomerado de gente que se reúne los domingos a escuchar una plática motivacional y cantar cantos. La iglesia es un cuerpo, un organismo vivo, una organización, una estructura llena de vida, llena de funcionalidad, donde cada uno de nosotros estamos unidos a través de las coyunturas que son nuestras relaciones interpersonales y la relación con el Espíritu Santo. Y esa es la iglesia. Físicamente no estamos reunidos, pero espiritualmente y virtualmente sí que lo estamos. Y hemos crecido muchísimo, hemos alcanzado otras órbitas que antes no pudimos haber logrado, y eso pues es bueno, es para la gloria de Dios. Mucha gente está conociendo el Evangelio, mucha gente que bajo condiciones normales no quisiera asistir a nuestra iglesia, lo está haciendo de manera virtual. Así que creo que es parte del propósito de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a leer en nuestra Biblia un pasaje que ya he predicado de él antes, pero me gusta mucho y me gusta aplicarlo para el contexto de lo que estamos viviendo hoy. Y está en Marcos 4:35, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Leo para ustedes hasta el verso 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a hacer una oración allá juntos, toda su familia, sus seres queridos, todos ustedes que me están escuchando. Voy a invitarles a que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable esta mañana y que sea Él el que ponga su palabra en nuestro corazón como una semilla que echa raíces profundas y que brota, crece y lleva mucho fruto. Vamos a orar. Gracias, Padre, te doy porque eres bueno. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Espíritu Santo, que uses mi vida esta mañana.
que a través de mi vida, Padre, puedas hablar a la gente y puedas bendecirlos y puedas guiarlos y puedas poner dirección, fe en ellos. Padre, que esta palabra sirva como una base sobre la cual podamos edificar cosas grandes para ti, obediencia, podamos caminar en tu voluntad y podamos emprender aquellas cosas grandes que tú has preparado para nosotros, pero que por las razones, distintas razones, no hemos emprendido, temores complejos, dudas, educación, falsos conceptos de ti, Señor. Padre, hacemos a un lado todo ese bagaje cultural, toda esa basura intelectual, Padre, que hemos acumulado a lo largo del tiempo, y abrimos nuestra mente para recibir tu palabra como un niño lo haría, Señor, con sencillez, con simplicidad, con practicidad. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra hoy recibiendo esta palabra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ustedes recordarán que Jesús dejó una encomienda muy clara, muy directa a los discípulos antes de partir. Y Jesús les estableció que ellos debían cumplir una gran comisión, un mandamiento que tenía que ver con llevar el evangelio a todas las naciones, predicar el evangelio, bautizar a los convertidos, enseñarse, darse a la tarea de discipular a cada persona, guiarlos en la senda del camino de Dios, para luego habilitarlos, darles autoridad y que ellos pudieran hacer lo mismo. Este era el propósito de Cristo, este es el propósito de la iglesia. Nosotros nos dedicamos a eso. Me gusta resumirlo, todo el llamado, toda la gran comisión, me gusta resumirla en 3 frases muy sencillas que definen nuestro trabajo como iglesia, nuestra misión como iglesia y aquello que debemos desarrollar para que podamos cumplir puntualmente la voluntad de Dios en esta generación. Número 1, somos llamados a ganar a los perdidos, pero también somos llamados a discipular a los ganados. Y también somos llamados a enviar a los discipulados. Así que este es el proceso que resume, estas 3 frases resumen nuestro trabajo como iglesia. Tal vez ganar a una persona nos puede llevar 5 minutos. Es predicar el evangelio, es el evangelismo, es guiar a la gente en la oración de fe, es sembrar la semilla de la palabra de Dios. Ese es ganar. Pero también tenemos que discipular. Eso lleva más tiempo, eso puede llevarnos por lo menos 2 años de sentar las bases de un discipulado, una formación básica para que alguien pueda ser enviado. No enviamos a cualquiera, tenemos que discipular a la gente que va llegando. Todos los que llegamos a los pies de Cristo, no importa que tengamos 50 años, 60 años, todos cuando llegamos a los pies de Cristo somos bebés espirituales, niños espirituales, y tenemos que ser guiados por mentores que nos ayuden a crecer espiritualmente. Bueno, esta es la comisión que Jesús les encomendó. El problema es que Dios siempre va a plantearnos el hacer grandes cosas. Y Él siempre va a guiarnos a su voluntad. Pero nosotros muchas veces no obedecemos porque tenemos conceptos errados de Dios en nuestra mente. Tenemos una visión limitada, tenemos conceptos equivocados, tenemos dudas, tenemos temores, tenemos complejos, tenemos una educación que nos ha minimizado y entonces muchas veces no creemos a plenitud aquello que Dios ya estableció para nosotros. Yo estoy convencido de que vivimos muy por debajo de lo que Dios estipuló para cada uno de nosotros. Y si nosotros queremos alcanzar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, el llamado que Dios tiene para nosotros, pues tenemos que entrar a una ardua labor de renovación de la mente, cambiar nuestra mente, ver las cosas de manera distinta
andar con el Espíritu Santo, caminar en el camino nuevo que Dios nos ha dado. Y eso requiere mucha audacia, mucho valor, requiere mucha dedicación, apertura de mente hacia las cosas de Dios. La cuestión acá es que los discípulos se acomodaron. Ellos se acomodaron en Jerusalén y no cumplieron ese propósito. Digo, estaban tremendas las reuniones en Jerusalén. Los apóstoles hacían milagros, hacían maravillas, hacían sanidades, la gente se agolpaba alrededor de ellos. En la primera prédica hubieron 3,000 personas, luego se añadieron 5,000 personas, luego había una multitud tan grande que no había un lugar en donde poner a tanta gente, y utilizaron un sector de la explanada del templo que se llamaba la Puerta La Hermosa, y ahí es donde ellos tenían al aire libre sus reuniones. Reuniones tremendas, todos los días en el templo, todos los días en las casas, tremendas conferencias, predicaciones. ¿Qué tiempos tan gloriosos habrán sucedido? Yo me imagino que si nosotros viviésemos en ese tiempo, todos los días estaríamos anhelando estar en las primeras filas, llegando temprano, estar tomando apuntes por tanta revelación que estaba siendo derramada por los apóstoles. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, y los historiadores bíblicos dicen que a los 5 años ellos seguían en Jerusalén, y de alguna manera ellos no habían entendido el llamado de Dios. Ellos solamente le predicaban a los judíos, no estaban yendo a las naciones como Jesús les dijo, no estaban predicando a los gentiles como Jesús les dijo. Ellos se acomodaron, se quedaron en Jerusalén, estaban teniendo sus reunioncitas, habían creado su club social y estaban muy cómodos. Y entonces fue necesario, dice la Biblia, que viniese una persecución a la iglesia. Y cuando esta sucedió con motivo de Esteban estaba predicando, y entonces vino una fuerte persecución. Y la Biblia narra en Hechos capítulo 8 al 8:4 que la gente fue esparcida y predicaba el evangelio en todas partes. Luego vemos también en Hechos 11:19 que los que habían sido esparcidos llegaron a otras regiones y empezaron a predicar el evangelio, pero solamente le predicaban a los judíos. Y bueno, algunos de ellos, siendo un poquito más audaces, predicaron el evangelio también a los gentiles. Y bueno, ¿no era esto el propósito de Dios desde el principio? ¿No era esto lo que Jesús les encomendó desde el principio? ¿Por qué tuvo que venir un empujón, una persecución para que ellos cumplan el propósito de Dios? Y es que yo veo acá la voluntad de Dios interviniendo en nuestra vida. Cuando nosotros nos acomodamos, cuando nosotros ya estamos en paz en nuestra zona de confort y rehusamos el crecimiento, rehusamos avanzar en nuestra vida, algo va a suceder que va a sacarnos de nuestra comodidad para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Eso es lo que yo siento que está pasando hoy en la iglesia moderna. Digo, una cuarentena, una situación nos ha sacado de nuestro esquema tradicional, de nuestro esquema de comodidad, y hemos tenido que recurrir a nuevas técnicas, nuevas formas de hacer las cosas, porque Dios siempre va a empujarnos a la innovación, siempre va a empujarnos a hacer las cosas de manera diferentes. Nosotros somos muy tradicionales, nosotros somos seres cuadrados en nuestra mente, somos gente de rutinas, somos personas que rara vez hacemos algo por primera vez. Si usted se fija la manera en dónde se sienta en la iglesia, en dónde estaciona su auto en la iglesia, la ruta que toma, lo que usted pide en cierto restaurante, siempre es lo mismo. No nos gusta salir del esquema que ya hemos creado y ya hemos establecido, y entonces a esa zona le llamamos una zona de confort, una zona de seguridad, y no nos gusta salir de ella, no nos gusta que nos rompan nuestro esquema, no nos gustan las cosas inesperadas, pero muchas veces son necesarias.
para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que romper esquemas, tenemos que romper tradiciones que nosotros mismos hemos creado, tenemos que romper en nuestra mente rutinas para que podamos entrar a la dimensión del Espíritu Santo. Él tiene que empujarnos. El Espíritu Santo va a empujarnos al cambio. Él va a esperar por nosotros, pero cuando Él ve que pasa el tiempo, y seguimos en el mismo lugar, seguimos en el mismo capítulo, pues Él va a empujarnos. Y yo siento que eso es lo que está haciendo. Así que en este tiempo usted tiene que averiguar, usted tiene que entrar en comunión con Dios, en lugar de quejarse, en lugar de estar amedrentado, ¿qué va a pasar? Usted tiene que preguntarse, o preguntarle a Dios más bien, ¿qué esperas de mí en este tiempo? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuántos capítulos el Señor le ha pedido a usted que cierre? ¿Cuántas etapas de su vida siguen abiertas? Cosas del pasado que todavía están allá y eso le está atorando, le está deteniendo avanzar a las cosas nuevas que Dios tiene para usted. Un principio importante de bendición es que Dios, si usted no suelta lo suyo viejo, Dios no le va a dar lo que es de Él nuevo. Lo nuevo de Él, lo nuevo de Dios, solo viene cuando usted suelta lo viejo suyo, su tradición, su rutina, su pasado, sus temores complejos, dudas. Son las cosas que nos detienen para salir adelante. Casi no estoy de acuerdo en nada con la teoría económica de Carlos Marx. Él es comunista, el padre del comunismo, y yo estoy en el otro extremo de la soga. Pero hay una frase de él que sí estoy de acuerdo y que me llama mucho la atención. Él dijo en una ocasión que la religión es el opio de los pueblos. Y la religión, aunque muchas veces parece ser el camino para llegar a Dios, como mucha gente erróneamente cree, es todo lo contrario. La religión es una serie de rutinas, es una serie de rituales, de ceremonias, de hacer las cosas siempre de la misma manera. Y con esto tampoco estoy diciendo que ahora seamos totalmente irreverentes a las cosas santas de Dios, porque yo soy el primero en defender la oración en la mesa, por ejemplo, la oración en la mañana, por ejemplo, el bendecir a Dios. Así que no debemos de echar por fuera lo santo. Lo cierto es que la religión, como dijo Carlos Marx, es el opio de los pueblos. Lo que significa es que el opio va a entumecer a la persona, va a anestesiar a la persona, la va a hacer pasiva. Y cuando Carlos Marx vio esto en su generación, él decía, la religión vuelve pasiva a la gente, la vuelve estéril, la anestesia para que no hagan cosas grandes. Nosotros tenemos que entender que seguir a Cristo no solamente no es religión, sino que seguir a Cristo es lo opuesto totalmente a la religión. Cuando yo recién me convertí en los primeros meses y entendí esto, la gente me decía, oye Carlos, ¿te cambiaste de religión? Y yo les decía, no me cambié de religión, simplemente dejé la religión para seguir a Cristo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que dejemos las cosas rutinarias para que Él pueda bendecirnos. Pero si no lo hacemos, Él va a tener que empujarle, Él va a tener que orillarle, Él va a tener que permitir ciertas circunstancias en su vida para que usted no tenga otra opción que cambiar. Nosotros, ¿cuánto tiempo hay de que están viables las transmisiones? Pero sin embargo nosotros no lo hacíamos. Entrar a las redes sociales no lo hacíamos como debiéramos, porque es el medio en el cual ahora la gente está mirando. Ya antes, en los 80s, se pintaban las bardas para que los comerciales de las bardas. Pero si usted se fija, ya no se pintan tanto las bardas porque la gente ya no está mirando la calle, la gente está mirando su celular. Ahora toda la publicidad viene a través de las redes sociales. Tenemos que entender que Dios está esperando algo de nosotros. Lejos de estarnos enfocándonos solamente en el problema, vamos a enfocarnos en qué es lo que Dios espera de nosotros.
Alberto Einstein, el gran físico nuclear del siglo XX, dijo en una ocasión que la definición de locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Los mexicanos somos excelentes soñadores. Cómo soñamos, cómo ideamos, pero somos muy poco prácticos. Tenemos grandes sueños, tenemos grandes ideas, pero pocos aterrizan eso en pasos concretos. Pocos se dedican a aquella cosa que está en su corazón. Muchos emprenden, pero al poco tiempo se desaniman porque el ideal muchas veces es, ellos pintan un castillo de naipes en el aire, pero la vida verdadera tiene uno que hacer cosas prácticas, y ahí es donde tropezamos, y ahí es donde se acaban los sueños. Y uno cuando ve esos tropiezos no logra concretar aquello que tal vez fue el mismo Dios que lo puso en su corazón. Nosotros tenemos que aprender a trabajar sosegadamente para alcanzar los objetivos que están en nuestro corazón. La vida cristiana es paciencia, la vida cristiana es diligencia, la vida cristiana es disciplina, la vida cristiana es dedicación diaria. Tenemos que trabajar día con día para que las cosas den resultado. Una cosa es tener un ideal y otra cosa es cumplir ese ideal. El Espíritu Santo va a llevarnos, si nosotros lo permitimos. La vida cristiana es una vida completamente dinámica, es una vida de cambio, de avance, de superación, de crecimiento, de madurez, de cambio continuo, de mejora continua. Pero tenemos nosotros que permitirlo. El Espíritu Santo es muy creativo, es innovador, es cero tradicional, es cero rutinario, no es cuadrado. Y ahí es cuando nosotros necesitamos aprender a caminar con Jesús. ¿Por qué cree que Jesús era tan activo, tan dinámico, tan versátil? ¿Por qué Jesús hacía las cosas de una manera tan diferente a los religiosos de su tiempo? Porque Él andaba en el Espíritu, porque Él seguía al Espíritu. Y el Espíritu Santo rara vez va a hacer las cosas de la misma manera. Él siempre va a buscar una manera de innovar, de hacer algo diferente. Dice este pasaje que Jesús les dijo que debían pasar al otro lado. El versículo 35, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Me encanta esta frase de Jesús, porque habla de lo activo que era el Señor. Era de noche, estaban cansados, habían tenido largas jornadas, habían predicado en muchas aldeas. Lo último que ellos querían era embarcarse y cruzar a una nueva aldea. Tal vez ellos habían pensado, no sé, rentar algunas habitaciones de hotel, pasar la noche en una posada, comer una rica cena. Pero Jesús, terminando las actividades, en vez de decir, bueno chicos, vamos a descansar, Él les da esta frase, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado significa, hay que trabajar. No importa las circunstancias de la cuarentena, no importa la situación en la que estemos confinados, tenemos que continuar trabajando. El Evangelio, el reino de Dios no puede detenerse. No puede detenerse por un coronavirus, no puede detenerse por los temores de la gente, los temores de los gobernantes. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Pasemos al otro lado significa también vamos a cerrar ese capítulo antiguo en tu vida. Vamos a pasar a lo que sigue. Ya no quiero que sigas llorando por lo mismo. Ya no quiero que sigas orando por lo mismo. Ya no quiero que vengas conmigo con el mismo cuento. Ya cierra ese capítulo. Perdona, suelta, avanza. Deja el pasado atrás. No mires para atrás, no hay nada en el pasado. Dios no está en el pasado. Ni siquiera mire para atrás para mirar sus glorias, sus victorias, sus trofeos, sus condecoraciones, sus diplomas. No, pasar al otro lado requiere que nosotros miremos hacia adelante, siempre hacia adelante. Es cerrar capítulos.
es avanzar a cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Es crecimiento, es esfuerzo. ¿Dónde está usted en la escuela de discípulos? Hay que pasar a lo que sigue. Si usted no hace nada, usted va a quedar estancado. Y el agua estancada al poco tiempo empieza a heder, empieza a producir renacuajos y cosas feas. En cambio, el agua que fluye es como un río cristalino que siempre se está renovando. Nosotros tenemos que avanzar en nuestra vida. Tenemos que trabajar en las áreas que Dios ya nos dijo que trabajemos. Hay que trabajar en la familia, en el matrimonio, en los hijos. Hay que llevar a cabo ese proyecto que Dios puso en su corazón para su trabajo, para su empresa, para su iglesia, para su ministerio. Esa nueva remodelación en la casa, llévela a cabo. Llévela a cabo. No tengo dinero, pastor. Usted empiece, los recursos van a venir. Usted tiene que pasar al otro lado. Usted tiene que embarcarse con Jesús. Usted tiene que, como dice acá, despedir a la multitud. Tiene que despedir a la multitud. Tiene que dejar de tener miedo del qué dirán. Tiene que dejar el status quo. Dios no le llamó a que sea usted una estadística más. Dios no le llamó a que usted sea común y corriente. Usted tiene un llamado superior, usted tiene un llamado especial, usted tiene un llamado que tiene que ir, muchas veces va a ir en contra de la tradición de nuestra generación. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos escuchado esas voces? Si mi esposa Abby hubiese escuchado esas voces cuando le dijimos a algunos amigos, queremos abrir una casa hogar. Oh, no, es difícil, no te imaginas lo tremendo que es, no te vas a meter en problemas, no te lo recomiendo, si quieres hazlo, pero allá tú. Y hubieron voces que nos hablaban de temor. Cuando tuvimos la tragedia en el 2015, esas voces se levantaron con dedos señaladores hacia nosotros diciendo, te lo dijimos, no te metas en problemas. Fue muy difícil, pero tuvimos que pasar al otro lado. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese emprendido la iglesia en la sala de mi casa, en el patio de la casa? Tuvimos que pasar al otro lado, hacer cosas que nunca antes hubiésemos hechas. Oh, yo puedo darle cátedra, hermano, de caminar sobre las aguas, de hacer cosas por primera vez. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho por primera vez. No tenemos a alguien que nos diga, mira, el camino es por acá, haz esto, no hagas esto. Siempre estamos pisando nuevos terrenos, caminando por fe. Pero tenemos que hacerlo. No hay otra manera. No podemos paralizarnos con el temor. Oye, pero si las cosas salen mal, pues sí, van a salir mal a veces. Pero tenemos que tener fe y tenemos que emprender. Porque cuando llegue el final de nuestros días, no nos vamos a arrepentir de las cosas malas que hicimos o equivocadas que hicimos. Nos vamos a arrepentir de todo aquello que nunca hicimos, que tuvimos temor para hacer y que no emprendimos a conquistar los sueños que Dios puso en nuestro corazón. Así que si usted quiere caminar con Jesús, sepa algo. Jesús siempre va a empujarle al siguiente nivel. Jesús siempre va a incomodarle. El Espíritu Santo siempre va a orillarle a que avance a lo que sigue. Eso es lo que significa pasemos al otro lado. Eso es lo que significa subirse a esta barca intrépida del Evangelio. Esto es lo que significa dejar la multitud. En su momento, uno tiene que dejar amigos, uno tiene que dejar familia incluso. Uno tiene que dejar muchas cosas de este mundo, pero que no son necesariamente pecaminosas, pero que van a estorbar para que usted pase al otro lado. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. Nosotros somos de los que avanzamos. El hombre y la mujer de fe siempre, siempre, siempre está creciendo, siempre está avanzando, siempre está mejorando, siempre está madurando, siempre está en la punta de la lanza de la voluntad de Dios.
Y eso es lo que quiere Jesús con nosotros. Eso es lo que Él quiere, por eso Él nos dice que pasemos al otro lado. El verso 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Va a haber oposición, va a haber crítica, va a haber gente que le va a decir las 1000 razones para que usted no haga cierta cosa. Mucha gente le va a criticar, mucha gente le va a decir, oye, ¿cómo te atreves a predicar el evangelio en las redes sociales? Oye, no seas ridículo. Mucha gente se va a burlar cuando usted los invite a su célula, a su grupo. Pero el enemigo va a oponerse, porque el enemigo no quiere que usted se levante. Va a haber oposición, va a haber tempestad. Va a haber viento en contra, va a haber olas, va a haber todo un mundo, todo un sistema que no quiere que usted sobresalga. ¿Por qué? Porque todos se sienten incómodos cuando alguien sale adelante. Y nadie quiere sentirse incómodo y entonces van jalando a los que van creciendo. Pero usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que caminar con el Espíritu Santo. Usted tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Usted tiene que subirse a la barca con Jesús. De hecho, usted ya lo hizo cuando aceptó a Cristo. El día que acepté a Cristo, a las pocas semanas, un amigo me dijo algo que al momento, cuando yo era un nuevo creyente, pues obviamente me asustó mucho, pero que ahora puedo entender y que sé que es verdad. Me dijo, Carlos, el día que tú aceptaste a Cristo, le declaraste la guerra a Satanás. Y ahora eres su enemigo. Y Él está buscando tu cabeza. Obviamente me espantó mucho cuando yo escuché eso, siendo un nuevo creyente, con poca fe, con poco fundamento. Pero esa es la verdad. Cuando aceptamos a Cristo, nos subimos a la barca con el Señor. Aquí no hay medias tintas. Aquí no se puede ser de centro, hermano. El lugar del centro es para los cobardes. Usted está con Cristo y esté bien o no esté con Él, simplemente. Aquí ellos estaban atravesando esa adversidad que conlleva seguir a Cristo. Esa adversidad que conlleva predicar justicia. Si usted en su trabajo, en su escuela o en su familia empieza a hacer las cosas bien, la Biblia dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Si usted no tiene persecución, a lo mejor es porque usted es condescendiente con el mundo. A lo mejor usted está haciendo las cosas igual que el mundo. Y por eso no hay ninguna persecución. Por eso el mundo no se incomoda con usted. Pero cuando nosotros caminamos en justicia, cuando nosotros hablamos del evangelio y censuramos lo que está mal, obviamente nos vamos a conseguir alguno que otro enemigo por allá que quiera criticarnos o perseguirnos. Pero la Biblia dice que nosotros no estamos para agradar a los hombres. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios y para agradar a Dios. Eso es lo más importante. Dice también este pasaje que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es muy curioso que cuando nosotros decidimos hacer las cosas bien y levantarnos, vamos a tener oposición. Vamos a tener voces que nos estén criticando. Vamos a tener situaciones adversas. Porque el enemigo no quiere que usted avance. El enemigo está contento con aquellos hermanitos que llegan cada domingo a la iglesia y solamente se sientan, escuchan, dormitan un rato, luego se levantan y se van. El enemigo dice, esos son mis discípulos. Esos son, no tengo temor por ellos porque no afectan su reino. Pero cuando nosotros decidimos levantarnos, cuando echamos mano de los procesos, cuando crecemos, cuando Dios a través de alguno de los líderes nos invita a crecer, a abrir nuestra casa para una célula o ser enviados, pues sabemos que un nuevo nivel viene, más responsabilidad viene, un nuevo paquete viene y va a haber oposición, va a haber dudas internas, oposición interior, pero también va a haber oposición exterior.
Gente va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? No te creas tanto. Y cuando eso sucede, muchas veces pensamos que estamos solos. Pensamos, ¿será que he tomado la decisión correcta? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? No me siento muy preparado. El pastor y mi líder me han presionado para que yo abra mi casa, para que yo empiece la célula, para que yo vaya al encuentro, para que yo entre al curso, para que yo haga esto, para que yo haga lo otro. Pero no me siento muy cómodo haciéndolo. Hermano, no se trata de hacer lo cómodo. No se trata de que usted siempre sea feliz y que tenga una vida donde no tenga ninguna perturbación. Se trata de crecer, se trata de avanzar, se trata de caminar con Dios. Y eso muchas veces va a ponerle en incomodidad. Muchas veces usted va a tener que pasar penalidades. Usted va a tener que pasar situaciones que no son cómodas, pero que son necesarias para su crecimiento. En eso estamos nosotros. Ese es nuestro enfoque. Ese es nuestro trabajo. Nosotros a eso nos dedicamos. Si usted no quiere crecer, pues a lo mejor una iglesia ahí en el centro, la catedral, pudiera ser una buena opción para usted. Pero si usted quiere crecer, si usted quiere caminar con Cristo, si usted quiere avanzar, si usted quiere asemejarse a Cristo, le damos la bienvenida acá en la iglesia. Este es el lugar para crecer. Hay procesos de crecimiento. Hay reglamentos, claro que son incómodos. Claro que es incómodo traer una tarea. Claro que es incómodo hacer limpieza. Claro, ¿cómo se atreven? En mi trabajo tengo a alguien que hace la limpieza y aquí en la iglesia tengo que agarrar una escoba. Todo eso, hermano, es parte de la formación. Siempre va a haber oposición interior, oposición de voces, oposición exterior. Y parece que Jesús no está con nosotros. Pareciera que Jesús no está ahí para socorrernos. Hemos tenido situaciones ahora con el tiempo del coronavirus. No hay trabajo, no hay ingresos. Algunos bancos están jugando con nosotros. Nos dicen que nos van a apoyar y a la hora de la hora no nos están apoyando. Y he tenido yo algunos capítulos allá con ellos hablando fuertemente porque, bueno, se supone que sí me ibas a apoyar o no me vas a apoyar, y ya que me dices que me vas a apoyar, ahora me estás cobrando recargos porque no pagué. Entonces, uno puede llegar a enojarse, tener situaciones en la casa, en el trabajo, con la familia, el matrimonio, los hijos. ¿Qué está pasando? Parece que estamos en un periodo de estancamiento. Yo quiero crecer, quiero avanzar, quiero madurar. Pastor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a reanudar las clases? Necesitamos enviar gente. ¿Qué está pasando? Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. ¿Dónde está Jesús? Parece que estuviera dormido. Parece que estuviera dormido. Dice acá, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo primero que yo veo acá es la paz y la seguridad de Jesús en medio de una contingencia. Él es un hombre de paz, Él es un hombre confiado, Él es un hombre que está tranquilo. Ellos empezaron a amedrentarse, a preocuparse. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? Y empezó la barca a tambalearse, empezaron a ver el viento, empezaron a ver las olas, empezaron a ver las noticias. Oye, se está prolongando la cuarentena, oye, ¿qué está pasando? Las situaciones, el dólar está subiendo, y uno empieza a amedrentarse, empieza a tener situaciones que no sabe cómo manejar. Y parece que no está Jesús. Yo me imagino que ellos empezaron a sacar agua del barco, y después de 1 o 2 horas de estar batallando, de estar cansados y ver que la cosa empeoraba, alguno de ellos se dio cuenta y dijo, oye, ¿dónde está Jesús acá? ¿Dónde está Jesús? ¿No debiera estar desesperado con nosotros? ¿No debiera estar histérico como nosotros? ¿No debiera estar estresado igual que nosotros? ¿Dónde está Jesús? Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Estaba en la popa del barco. La popa es la parte trasera del barco, donde el viento sopla para impulsar la vela y el barco pueda ir adelante. La popa
Es el ámbito espiritual en nuestra vida, donde el Espíritu Santo sopla. Es nuestra relación personal con Cristo. Ahí está Jesús. Ahí está, en medio de su problema. Él está, no de manera visible, externa, pero está en la popa. Está durmiendo en un cabezal porque usted no le está solicitando. Yo no sé si Jesús realmente estaba durmiendo o se estaba haciendo al dormido. A lo mejor Jesús estaba pensando, a ver, ¿en qué momento me van a solicitar? Están batallando, están luchando en sus fuerzas, están tratando, no pueden, están queriendo resolver sus situaciones a su manera. A ver, ya pasó 1 hora, no me han llamado, ya pasaron 2 horas, siguen, la tempestad continúa, y ahí estaba Jesús. Ahí está Jesús, hermano, en esa situación, en ese problema, en esa deuda, en esa cuestión matrimonial. Ahí está Jesús, pero está en la popa. Usted tiene que ir a la popa. Usted tiene que descender a ese camarote. La popa es la parte trasera del barco donde sopla el viento. La popa es el ámbito espiritual donde el Espíritu Santo impulsa su vida para hacer cosas grandes delante de Dios. Muchos de los discípulos habrán pensado, te lo dije, ¿para qué salíamos? Te lo dije, debimos haber quedado en un hotel. Ahí está, esto nos pasa por andar de intrépidos. No, hermano. Cada vez que si usted quiere una vida pacífica, no haga nada. Si usted no quiere nunca fracasar, quédese en su casa y nunca emprenda nada. Le prometo que usted no va a tener ningún fracaso, pero tampoco no va a avanzar en la vida. Y quiero decirle algo muy importante. En el reino de Dios no es opcional dar fruto. Toda la gente en las parábolas de las minas, parábolas de los talentos, en la parábola de la viña, en la parábola de la vid verdadera, todos los que no dan fruto fueron desechados. Usted y yo estamos llamados a dar fruto, a fructificar. Es nuestro llamado existencial. Tenemos llamados individuales. Yo tengo un llamado a la docencia espiritual. Yo soy llamado a ser maestro espiritual. Y algunos tienen llamados. Mi esposa tiene un llamado fuerte a las mujeres de la cárcel, a los niños desamparados. Es un llamado específico. Yo tengo un llamado específico. Ella tiene un llamado específico. Felicidades a todos los maestros, por cierto, en su día. Pero también hay un llamado existencial que tenemos como seres humanos creados por Dios. Y ese llamado es fructificar, dar fruto, glorificar a Dios con nuestras acciones, con nuestros resultados, con nuestras obras, con nuestra vida. Nuestra vida debe ser un racimo de fruto para Dios. Esa es la razón por la que Jesús maldijo la higuera y se secó, porque estaba verde, estaba frondosa, parecía un árbol saludable, por fuera era respetable, pero no tenía fruto. No tenía aquella cosa por la cual esa higuera fue plantada y regada y abonada, y entonces Jesús maldijo la higuera y se secó. Nosotros somos llamados a fructificar. Y la única manera en que podemos fructificar, según Juan 15, es permaneciendo en la vid como pámpanos. La vid es Cristo. Nosotros tenemos que ir a la popa de nuestra vida, hablar con Jesús y pedir su intervención. Jesús estaba esperando que ellos fueran. La tempestad estaba arreciando y muchas veces lo último que hacemos es pedir la intervención de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 38, la segunda parte dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús, ¿no te das cuenta de la vida que estoy atravesando? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Por qué me has desamparado, Señor? Jesús ahí está, hermano. Jesús ahí está, pero como que duerme. ¿Cómo que duerme? Usted tiene que despertarlo. No es que esté durmiendo, es que usted tiene que solicitarle. Dice, levántate.
levantándose Jesús. Jesús se va a levantar, pero usted tiene que operar tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Todas las cosas que nosotros atravesamos tienen raíces espirituales. La intervención del Espíritu Santo en esta área es fundamental para que nosotros venzamos a nuestros gigantes, para que salgamos adelante. Antes de visitar un cliente, usted tiene que orar. Antes de iniciar un proyecto, usted tiene que orar. Usted tiene que venir a la popa y hablar con el Señor. Cuando usted quiera hacer un cambio, todo eso tiene que salir en tiempos de oración. Yo tengo mi libreta devocional que es bastante gruesa, porque en mi tiempo devocional ahí surgen todas las ideas, todos los pensamientos, todos los proyectos. Me siento ahí en la mesa de mi comedor, pongo mi café, pongo mi Biblia, está mi libreta y el Espíritu Santo empieza a soplar creatividad. El Espíritu Santo es creativo, es innovador, rompe los moldes. La religión es lo opuesto al Espíritu Santo. Yo estoy convencido que las grandes mentes creativas del mundo, aunque muchos de ellos no eran cristianos, fluyeron con el Espíritu Santo. Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, todos esos grandes hombres, Steve Jobs, aún el Mark Zuckerberg, todos esos hombres, aunque no necesariamente eran cristianos, pero ellos fueron influenciados por el Espíritu Santo para innovar, para ser creativos y para entrar e incursionar en zonas que nadie había incursionado. Henry Ford. Y ellos han bendecido tanto nuestra vida. Nuestra vida, ellos hicieron mejor nuestra vida por todo lo que ellos innovaron. Usted ha visto las Crónicas de Narnia, esa película que en realidad viene de un libro que escribió un hombre que se llamó C.S. Lewis. Me parece que hay 7 libros, algo así. Este hombre tiene un testimonio, vivió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él quería predicar el Evangelio a su generación, pero los jóvenes, los niños, no estaban interesados en el Evangelio. Y él oró en una noche, ahí en Inglaterra, le dijo al Espíritu Santo: bautiza mi creatividad, bautiza mi mentalidad. Y entonces surgieron las Crónicas de Narnia, donde cada elemento está conectado con una realidad espiritual en el reino de Dios. Vea las Crónicas de Narnia y usted va a entender mucho de cómo funciona el reino de Dios. Estas crónicas fueron creadas por este hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que caminar con Él, tenemos que caminar con Jesús. ¿Qué quiere Dios de todo esto? ¿Qué espera Dios de usted de manera personal? ¿Qué proyectos ha puesto el Espíritu Santo en su corazón que usted no ha emprendido por desidia, por temor, por flojera, porque usted cree que no tiene dinero, que no tiene la preparación? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? No solamente los pastores tenemos que hacer transmisiones, tenemos que innovar, tenemos que incursionar en nuevos terrenos para pasar al otro lado. ¿Va a haber oposición? Claro que va a haber oposición. Van a haber críticas, va a haber una tempestad que se va a levantar, por supuesto que la va a haber. Pero ahí está Jesús en la popa de su barco. Ahí está Jesús en el ámbito espiritual para que usted acuda a Él y entonces Él, con su autoridad, va a darle la victoria. Dice el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto estaba esperando, dijo Jesús. Estaba anhelando que ustedes vengan a avisarme, que ustedes vengan a pedirme que yo intervenga en sus vidas. No puedo explicarle, hermano, la razón, porque no la sé,
No puedo explicarle el principio espiritual, pero solo sé que Dios no hace nada que primero no se le haya pedido en oración. No entiendo por qué. Él es soberano, Él es Dios. Él pudiera intervenir sin necesidad de que nosotros oremos. Pero lo cierto es que necesitamos orar. Él nos pide que oremos. Orad sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué no Dios actúa de manera unilateral? ¿Por qué no Dios actúa de manera soberana? ¿Por qué tiene que esperar a que oremos? No lo entiendo y no lo sé. Lo único que sé es que hay que orar. Lo único que sé es que hay que venir a tiempos a solas con Dios para abrir nuestro corazón y decirle: Padre, interviene en esta área. Me estoy anegando. Hay una tempestad allá afuera. Estoy recibiendo un viento contrario. Olas están golpeando la barca de mi matrimonio, la barca de mi economía, la barca de mi creatividad, la barca de mi ministerio está naufragando. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Anhelaba que vinieras a mí. Solo estaba esperando que vinieras a mí. No es que no estaba en tu vida. Yo siempre he estado allá. Lo que pasa es que tú no venías a buscarme. Tú no venías a la popa. Tratabas de solucionarlo todo en tus fuerzas, a tu manera, con tus reglas, con tus métodos carnales. Y nunca viniste a la popa a despertarme. Nunca viniste a la popa a habilitarme. Así que nosotros necesitamos actuar en el ámbito natural y orar en el ámbito espiritual. Dice la Biblia que reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Acá tenemos que entender dos cosas. Número uno, lo que significa el viento y lo que significa el mar. El viento era la causa de todo el problema. El viento ocasionaba que las olas sean contrarias. El viento ocasionaba que las olas se levanten y tambaleen la barca. Porque el viento es el origen de la situación. El mar solamente estaba reaccionando por la influencia del viento. Esto quiere decir que el ámbito espiritual siempre es la causa de que se muevan las cosas en lo natural. El viento es el ámbito espiritual, las olas y el mar son las situaciones que nosotros vemos externamente. Ese compañero de trabajo insoportable, ese jefe que piensa mal de nosotros, ese compañero en el trabajo, en la escuela, ese vecino, son situaciones externas que nosotros estamos viendo, pero eso no es más que el mar. Esas son las olas. Atrás de todo eso que usted puede ver, hay un viento que está impulsando esos movimientos contrarios. El viento es el ámbito espiritual y las olas es el ámbito natural. Así que Jesús reprende al viento. Jesús reprende al viento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reprender al viento. ¿Qué espíritus hay en operación detrás de su hijo que no quiere venir a los pies de Jesús? Usted tiene que identificar qué espíritus están. A lo mejor hay pasividad, hay incredulidad, a lo mejor hay heridas, a lo mejor hay rechazo, a lo mejor hay ateísmo, a lo mejor hay promiscuidad. No sabemos qué hay, pero usted puede verlo y usted tiene que atacar el viento. Ataque el viento, no ataque las olas. Porque Jesús no se metió a detener las olas. Jesús reprendió al viento. El viento es la situación espiritual detrás de las olas. Las olas es la situación perceptible, visible, tangible, adversa en su vida. Jesús reprende al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Número uno, hay que reprender al viento. Número dos, hay que ordenarle al mar que calle, que enmudezca. Esto lo hace Jesús con su autoridad. Y dice: cesó el viento. Cesó el viento. Usted tiene que usar el nombre de Cristo para que cese el viento.
Definitivamente esta tempestad tenía raíces espirituales porque ellos estaban cruzando a la región de Gadara, donde sabemos que allá había un endemoniado. Así que este viento tenía razones, tenía raíces espirituales. Cuando cesa el viento, el mar se detiene. Así que el problema es el viento. Haga cesar el viento. Use el nombre de Cristo. Use la sangre de Cristo. Doble sus rodillas. Ore continuamente sin quitar el dedo del renglón hasta que cese el viento. Dice que cesa el viento y se hizo grande bonanza. Hay grandes satisfacciones para aquellos que siguen a Cristo. No quiera todo en bandeja de plata, hermano. No quiera un trofeo sin participar. No quiera una medalla sin correr. Usted tiene que participar. Usted tiene que luchar. Usted tiene que esforzarse. Eso le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Tú vas a repartir la bendición. Esfuérzate. No solamente quiera ser bendecido sin participar. Uno tiene que ensayar, uno tiene que entrenar, uno tiene que prepararse. Músicos de la alabanza, prepárense. Panderistas, ensayen. Personas que son predicadores tienen que prepararse, tienen que abundar, tienen que capacitarse. Maestros de escuela, pastores, líderes, tenemos que crecer profesionalmente, crecer en nuestro ámbito, ya sea en el ámbito laboral, profesional, ministerial. Tenemos que prepararnos, tenemos que crecer. No queramos todo en bandeja de plata. Eso significa pasar al otro lado. Pasar al otro lado es incómodo. Pasar al otro lado requiere esfuerzo. Pasar al otro lado es apagar la televisión. Pasar al otro lado es trabajar. Necesitamos pasar al otro lado. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo. Él nos está empujando para que avancemos. Va a haber oposición, por supuesto que la va a haber. Pero allá está el Señor esperando en la popa para que usted ore y Él intervenga. El pasaje termina en el verso 40 y 41. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué estás acomplejado? ¿Por qué piensas que no lo vas a lograr? ¿Por qué crees que todos pueden menos tú? ¿Por qué piensas que eres el único que tiene ese problema? ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué sientes que todo lo que tú haces está equivocado? Amedrentado, temeroso, nervioso, estresado. ¿Por qué estás amedrentado?, te pregunta Jesús. ¿No estoy yo contigo? ¿No hace algunos años decidiste subirte a mi barca? ¿No has prometido que estarías conmigo, pase lo que pase, en tempestades y en tiempos de bonanza? ¿Por qué tienes miedo? El temor paraliza, hermanos. El temor es el enemigo del crecimiento. El temor es lo que impide que nosotros emprendamos cosas nuevas, caminemos en nuevos ámbitos. Otra vez les digo, ¿hace cuánto que no haces algo por primera vez? La fe no es ausencia de temor. La fe es hacer las cosas aunque te estén temblando las piernas. Recuerdo la primera vez que yo casé. No sabía qué hacer. La noche anterior estaba yo amedrentado como los discípulos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y estuve allá estudiando, preparándome. Yo no tenía opción. Yo no podía decir, bueno, pues dile a otro pastor, porque yo era el único. Lo tuve que hacer. Tuve que hacer cosas por primera vez. Tuve que hacer las cosas no porque no tenga miedo, sino hacerlas con miedo, pero hacerlas. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? La fe es lo que necesita el Espíritu Santo para que usted pueda encaminarse en sus caminos.
La fe es importante. La fe la recibimos por estudiar, por creer, por memorizar, por leer, por escuchar la palabra de Dios. Tenemos que tener fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No importa cuántos años tengamos en Cristo, no le conocemos como debiéramos. Yo tengo 25 años en Cristo Jesús. Y Él me sorprende y digo: ¿quién es este? ¡Wow! ¡Wow! Jesús. Seguir a Cristo, hermano, es la mejor decisión de toda su existencia. Va a afectar su destino eterno y el de su familia y el de su descendencia. El día de mañana, no sé cuándo va a regresar Cristo, pero imaginando que no regresara en 100 años, va a haber una reunión allá en un lugar bendito, precioso, sus nietos y tataranietos reunidos. Van a decir: nuestro abuelo, nuestro antepasado siguió a Cristo, nos dejó este legado de bendición. Hoy somos todos gente digna, gente que camina con Dios, gente que vive rectamente, porque nuestro abuelo, hablando de usted, siguió a Cristo. La trascendencia que tienen sus decisiones son muy grandes. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Quiero orar, hermanos. Es la novena semana de la cuarentena. Hace 9 semanas que estamos en cuarentena. Hemos sido orillados, empujados a pasar al otro lado. Pero pareciera que muchos no están reaccionando, no están entrando a la onda del Espíritu Santo para decir: ¿qué quieres que hagamos, Señor? Tal vez pareciera que estamos más enfocados en lo negativo, estamos más enfocados en los problemas, en las carencias y en lo que no podemos hacer, que enfocarnos en lo que sí podemos hacer y debemos hacer. Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de escuchar al Espíritu Santo, es un tiempo de escribir en la libreta devocional, y es un tiempo de empezar a emprender. ¿Qué espera Dios de usted a nivel personal? ¿Qué espera Dios de usted a nivel ministerial? ¿Cómo están sus discípulos? ¿Cómo están sus ovejas? ¿Cómo están sus rebaños? ¿Cómo están las cosas que yo he puesto en tus manos?, te dice el Espíritu Santo. ¿Cómo están las responsabilidades que te he delegado en la iglesia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida personal, tus bienes, tus pertenencias, tu dinero? ¿Estás caminando en aquello que yo te establecí para que caminases? ¿O hay temores, hay argumentos, hay pretextos, hay dudas, hay pasividad, hay flojera? ¿Qué está pasando? Pasemos al otro lado, dice el Espíritu Santo. Pasemos al otro lado. Oye, pastor, pero estoy cansado. Pasemos al otro lado, nos dice el Señor. Usted le va a dar una interpretación personal a esta frase. Usted va a encontrar la aplicación práctica de esta frase. Pero seguramente tiene que ver con levantarse, tiene que ver con innovar, tiene que ver con dejar el pasado atrás, dejar la tradición, dejar de seguir con lo mismo del pasado. Hay que avanzar a lo que sigue. Eso significa pasar al otro lado. Él está con usted. Aunque parezca que no está, Él está en la popa. Aunque parezca que está durmiendo, aunque parezca que usted está solo remando contra corriente, no lo haga, no lo haga. No trabaje en sus fuerzas.
haga a Jesús su socio en su vida, en su matrimonio, en su trabajo. Vaya a la popa cada mañana y dígale: levántate en mi barca. Y Él le va a decir: oh hijo, ¿sabes cuánto anhelo que vinieras a mí a hablar conmigo? Me da gusto que me hagas partícipe de tus decisiones, de tu vida. Claro que sí, hijo. Claro que sí te voy a ayudar. Claro que voy a intervenir. Claro que voy a mover las piezas en el tablero. Juntos, coordinados, tú y yo, colaborando, unidos, vamos a avanzar a nuevos horizontes, a nuevas costas. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Anhelo tanto que la podamos vivir. Anhelo tanto que todos los que estamos en Cristo emprendamos esta gran aventura por la cual fuimos creados y vivamos nuestra vida de la mejor manera. Y anhelo tanto también que usted que me escucha por primera vez entre a esta barca tan hermosa, tan preciosa, tan llena de significado y propósito, que es la barca de Cristo, la barca del reino de Dios. Yo le animo a que usted abra su corazón y reciba a Cristo Jesús y que sea salvo y encuentre el significado verdadero de la existencia, de la vida. Cuando usted lo haga, Dios va a iniciar una etapa nueva en usted. Pero sepa que es importante dejar el pasado, olvidar las ofensas, perdonar todo pecado, soltar todo vínculo con el pasado, para que podamos abrazar las cosas nuevas que vienen de Dios, para que podamos cruzar al otro lado. Vamos a orar. Yo voy a pedirle al Señor que podamos recibir, entender, discernir qué es lo que tiene preparado para nosotros. Padre, gracias te doy, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendigo a mis hermanos. Cada uno de nosotros estamos en un proceso personal contigo. Tenemos procesos laborales, familiares, eclesiásticos, ministeriales, pero también en lo personal tenemos un proceso personal, individual contigo. Padre, ¿qué está pasando en el mundo? No lo sabemos. ¿Qué desenlace va a haber de todo esto, del coronavirus? No lo sabemos, Padre. Solamente queremos no estar a ciegas. ¿Qué sigue para nosotros, Padre? ¿Cuál es el siguiente nivel para nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso para cada uno de nosotros? Defínelo, Espíritu Santo. Te pido que cada uno de mis hermanos tenga el entendimiento, el discernimiento, la comprensión, la revelación espiritual de cuál es su siguiente paso. En lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en lo personal, en lo ministerial. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué significa pasar al otro lado, Jesús? Va a haber oposición, sabemos que va a haber oposición, pero tú estás con nosotros. Padre, levántate en nuestra vida, fortalece las rodillas endebles, los brazos caídos. Queremos ser dignos de estar de pie delante del Hijo de Dios y escapar de todas las cosas que has profetizado que sucederán en la tierra, Señor. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos y declaro una etapa nueva. Padre, cerrando capítulos, hermanos. La etapa nueva viene solo cuando cerramos capítulos de verdad. Hay que soltar lo viejo para poder recibir lo nuevo de Dios. Lo viejo de usted, la tradición, los afanes, el estar aferrado a cosas del pasado, recuerdos del pasado, tristezas del pasado, heridas del pasado. Basta ya y avancemos a lo nuevo que tiene el Espíritu Santo. Cierre capítulos,
cierre etapas, deje de hablar del pasado, deje de recordar el pasado, aún de su buen pasado. Porque nunca cuando hacemos esto, maduramos y crecemos espiritualmente. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Y la única forma de hacerlo es cancelando el pasado, soltando toda herida, soltando todo resentimiento, soltando todo victimismo tan infernal que nos impide el crecimiento. Queremos avanzar, Espíritu Santo. Seamos prácticos, seamos activos, miremos hacia adelante. ¿Qué quiere Dios de nuestra vida hoy? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Padre, pido revelación para el siguiente nivel en la vida de cada uno de mis hermanos. Pido revelación y pido tu presencia. Si es la primera vez que nos está escuchando, yo le pido que abra su corazón y que haga esta oración conmigo para aceptar a Cristo Jesús. Y que pueda usted entrar en esta barca tan hermosa, la barca de la vida cristiana. Repita después de mí con todo su corazón, dígale: Señor Jesús, este día te doy gracias porque estoy aquí, porque estás conmigo en este lugar. Gracias, Jesús, porque me amas. Yo reconozco que te necesito. Por eso hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que laves mi alma con tu sangre preciosa. Te pido que renueves mi vida. Entra en mi corazón, Jesús. Hoy te abro las puertas. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y declaro que eres el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Eres mi Salvador. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por el perdón de mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, déjeme decirle que usted ha entrado al reino de Dios. Usted se ha subido a la barca con Cristo Jesús. Todos los días de ahora en adelante, pase un tiempo a solas con Dios en la mañana y ore. Cuéntele a Dios su vida y dígale que le quiere conocer. Número 1. Número 2, lea la Biblia. Empiece por el Evangelio según San Juan, ese que recomendamos para empezar. Número 3, congréguese, aunque sea de manera virtual, venga a la iglesia y reciba la palabra de Dios para que pueda crecer espiritualmente. Número 4, testifique, hable a otros de su fe en Jesús y verá cómo su vida va a tomar un sentido de valor y significado. Si usted ya tiene tiempo en Cristo, yo le animo que usted emprenda nuevas cosas para ganar almas para Cristo. No es el tiempo de estar acostado en la cama todo el día. Es el tiempo de ganar almas, aún por las redes sociales, aún a través de pequeños videos y conferencias, aún a través de mensajes y siendo creativo, pero hágalo para la honra y gloria de Dios. Hermanos, les mando un saludo muy grande, muy fuerte. Espero que estén bien. Espero que pronto podamos congregarnos en este magnífico lugar. Y por supuesto que vamos a continuar con todas las transmisiones, pero les extrañamos demasiado. No podemos esperar tanto tiempo. Tenemos un mandamiento. Yo espero que las autoridades abran este espacio para que podamos congregarnos. Vamos a ser pacientes. Vamos a esperar los tiempos. Vamos a ser obedientes a la autoridad. Pero Dios quiere algo. Descúbralo. Es su tarea. Descubra qué Dios quiere de su vida en este tiempo. Les mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Estamos para servirles. Bendiciones, hermanos. Bye, bye.
Gracias por ver esta transmisión. Te esperamos el lunes a las 8 de la noche con el tema semanal de la célula con el pastor Carlos Cruz. El martes a las 9 de la mañana tenemos reunión de mujeres con las hijas del rey. El miércoles a las 6 de la tarde tenemos un mensaje del pastor, una enseñanza que marcará tu vida. El jueves a las 8 de la noche tenemos reunión de hombres con los héroes verdaderos. El viernes a las 9 de la noche tenemos reunión de oración. El sábado a las 4 de la tarde tenemos una reunión especial para adolescentes en la página de Saetas. Y el sábado a las 6 de la tarde tenemos reunión de jóvenes con los radicales. Te invitamos a que seas parte de nuestras jornadas de oración, todos los días de 9 a 10 de la noche, sin conectarse, cada quien desde su casa. Pide más informes con tus líderes. Te recordamos nuestra operación Semilla de Bendición para nuestros hermanos en necesidad. Si tú conoces o tienes alguna necesidad, comunícate con nosotros. Te esperamos en nuestras transmisiones en vivo por Facebook Live. Y recuerda, el siguiente domingo a las 11 de la mañana, reunión general. Gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga y recuerda, quédate en casa.